Ok, entonces vamos a comenzar con nuestro culto. Vamos a tratar de que llevemos a cabo la transmisión en vivo. De otra forma, vamos a grabar el culto y ya lo podemos subir. Ya, no quiere iniciar. Pero es importante que recordemos la soberanía de Dios. Esto nos hace saber y nos hace descansar en el hecho de que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, gloria a Dios, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Aunque muchas veces tengamos dudas, situaciones, por lo que ya mencionamos, ¿verdad? Como seres humanos, siempre estamos expuestos a creer en lo que vemos, en lo que estamos viviendo, en lo que define nuestro momento. Pero vamos a concluir con esta parte de que Dios es soberano. Es uno de los fundamentos para la fe que hemos estado iniciando ya hace algunas semanas. Principios para mantener nuestra fe. Recuerda, apunta eso, recuerda que Dios está en control. Eso tenemos que tenerlo siempre bien presente. Dios está en control. ¿De qué? De todo. De todo. Sí, es que cambié de voz. De todo, ¿verdad? Ahora, como todos sabemos, así es como empezamos esta parte. Como todos sabemos, la vida cristiana no está exenta de pruebas, desafíos, luchas, enfermedades, situaciones que no salgan como esperamos y otras cosas. Con frecuencia nos enfrentamos a situaciones que van en desacuerdo total con nuestros planes. Nuestros planes eran unos y resulta que todo salió al revés de como nosotros los teníamos definidos, ¿verdad? Dios nos enseña que Él tiene el control, no nosotros, ¿verdad? Entonces, incluso planes que parecen ir totalmente en contra de los nuestros, de nuestros deseos, de nuestros sueños, de nuestras expectativas, totalmente opuesto todo. Y esto muchas veces puede traer confusión en nuestras vidas, además de desánimo e incluso dudas por malas enseñanzas, como lo hemos venido viendo. Pues no, que Dios es así, que no, que yo, que ya cristiano, ya todo bien. Dudas, ¿verdad? La Biblia cuenta con muchos ejemplos de hombres y mujeres, como ya lo vimos. Abraham, lo que esperó para recibir la promesa. José, cómo fue traicionado y encarcelado. Daniel, cómo fue llevado cautivo. Y sus 3 amigos también, cómo fueron llevados cautivos. Pero Dios tenía un plan perfecto para esto, ¿verdad? Job, todos, ¿quién no conoce la historia de Job? Entonces, repasamos algunos principios fundamentales basados en las Escrituras que nos hacen ver que no somos los únicos, que parece ser que las cosas se frustran. Y recordemos, esto como les dije hace rato, apunte esto, Dios está en control. Cuando nuestras vidas parecen o parecieran estar fuera de control, es reconfortante recordar que
Dios sigue siendo soberano y que nada se escapa de su voluntad perfecta. Él tiene siempre un plan. Y es un plan. Él no necesita un plan B por si el primero le falla. Dios es infalible. A Dios no le falla nada. Entonces, nada de lo que sucede en nuestra vida es accidental. Todo forma parte de un plan divino. Y nos podemos preguntar, y se vale. Entonces, o sea que Dios quiere que esto y aquello y aquello. No necesariamente. Hace rato les mencionaba yo, Dios permite que en el orden natural de las cosas sigan su curso, sigan su causa. Sin embargo, Dios, a los que le amamos, siempre Dios tiene un plan, pero siempre la gloria es para Él. Por lo cual siempre el que se va a glorificar es Él. Nosotros somos las criaturas falibles, pecadoras, con derecho total y absoluto al infierno de fuego. Y ese es nuestro derecho. Es que yo que si busco a Dios y sigo a Dios y que yo me merezco más y esto, y si te mereces más, hombre. Eso es lo que te mereces, eso es lo que me merece. Pero Dios es misericordioso. Así es que todo lo que sucede es parte de la bondad de Dios, un plan elaborado desde antes de la fundación del mundo. Y nada es accidental, todo forma parte del plan divino. Y como dije, muchas veces parece ser difícil, más cuando vivimos situaciones con nuestra familia cercana, hijos, esposa, o las mujeres sus esposos. Pero Dios no está ausente en cada situación. Dios no está ausente. Como les decía la vez pasada, cuando Pedro, ¿verdad? La oración de Pedro fue muy corta. ¿Recuerdan? Haciendo alusión al tema de la mañana. Lo único que dijo fue, Señor, Señor. Fue todo lo que hizo. ¿Y Dios qué hizo? Dios lo sacó adelante. Solo es clamar. Con un corazón, con un corazón humilde, con un corazón que reconoce la necesidad. ¿Usted cree que Pedro, cuando se estaba hundiendo en el agua, no reconoció que no tenía alternativa? Muchas veces tenemos que llegar a ese punto. Pero muchos tenemos en nuestro corazón que nosotros somos los que vamos a arreglar la situación. Desafortunadamente, nos convertimos muchas veces en estorbos de los planes de Dios por los sentimientos, el engaño del corazón. Dios tiene el control absoluto y total. Entonces, dice el texto, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, conforme a su propósito, son llamados, porque aquí se oye muy fuerte. Entonces, todas las cosas nos ayudan para bien. Y vamos nada más a recordar un poco y vamos a concluir. Este versículo no promete que todas las circunstancias serán buenas, sino que Dios usará incluso lo malo para nuestro bien eterno. Ahora, al confiar en su soberanía, nosotros podemos descansar sabiendo que Él tiene el control absoluto. Nuevamente repito,
Dios usará incluso lo malo para nuestro bien eterno. Pero debemos de mantenernos firmes. Hay momentos en que la fe se convierte en nuestro mayor refugio, en ancla. Nos recuerda que Dios no pierde el control, incluso cuando todo parece estar fuera de lugar. Y fíjese, curiosamente pregonamos nuestra fe, pregonamos nuestra espiritualidad, pregonamos nuestro credo absoluto en la voluntad de Dios. Pero cuando se sale de nuestro control, ya no pregonamos, ya despotricamos. Entonces las cosas se vuelven oscuras. Porque lo que sucede ahí es que revelamos lo que realmente hay en nuestro corazón. Por eso engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y por eso la lengua es un veneno mortal. Es un miembro que siendo tan pequeño produce tanto fuego. Inflama la rueda de la creación, dice la palabra de Dios, fíjese. Pero no nos callamos, empezamos ahí y no nos callamos. Y por más que algo nos dice en nuestro interior, guarda silencio, no escuchamos. No escuchamos. Y Dios no está conforme con eso. Por eso Dios nos trata luego de maneras tan duras. Porque somos tercos, necios. Eso le pasó al pueblo de Israel. Su terquedad, su necedad. Le costó 40 años de vueltas. Fíjese, un ejemplo vívido como ahorita estamos pasando con una situación. Vamos al seguro y nos dicen dentro de 15 días, no, ya nos ponemos mal. 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Así pasa. No es, ni siquiera es equiparable. De ninguna manera. Pero yo lo quiero como en el microondas, aquí y ahora. Y más con las enseñanzas que nos traemos. Es en el tiempo de Dios. Los tiempos de Dios, ¿acaso la Biblia no dice que los tiempos de Dios son perfectos? Sí. Ahora nosotros decimos que creemos en Dios, ¿verdad? Ahora, si Dios nos habla a través de su palabra, ¿cierto o no? Ya me acordé en la mañana lo que les iba a decir conforme a la Reforma Protestante. Cuando se creó, cuando vinimos como después de la Reforma Protestante que surgió el protestantismo, las 5 solas de la fe. Sola escritura es una de ellas. Eso es algo que nos define. Creemos solamente en la escritura. Sola fide, solo fe, sola gracia, sola escritura, sola fide, sola gracia, solo Cristo y solis Deo gloria. ¿Sí? Solo creemos en la escritura. Solo creemos en la salvación por fe. Solo creemos en la salvación a través de Cristo. Solo creemos que es por gracia. Y solo creemos en que Dios se lleva toda la gloria. De ahí nació el protestantismo. Pero todo eso se ha olvidado, se ha quedado atrás. Es que yo vi en visión y vi en un sueño. Cálmate, Walter Mercado. Así no es, la Biblia no dice eso. No, eso Dios habló en un tiempo.
Pero Dios fue claro en el hecho de recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Todos los dones fueron con el objetivo, los dones dados a los apóstoles y a los padres primeros creyentes, y esto ya lo he dicho muchas veces, fueron con el objetivo de que el mensaje fuese validado. Por eso es que en la Biblia solo encontramos 3 grandes periodos de milagros y luego ya no. Pero ahora hacen hasta campañas y bueno, eso ya lo dejamos así. Ahora, este versículo, como dije, no promete que las circunstancias serán buenas, sino que Dios usará lo malo para nuestro bien. Ahora, confiamos en su soberanía, y el confiar en su soberanía es confiar en que Dios tiene el control absoluto. La fe se convierte en nuestro mayor refugio y en nuestra mayor ancla. Y sabemos, estas 2 simples palabras expresan la absoluta certeza de seguridad eterna que el cristiano tiene por el Espíritu Santo que nos fue dado. Lo sabemos, esto lo sabemos. Pablo no está expresando sus intuiciones, no es que él lo haya intuido, sino que está exponiendo la verdad inerrante de la palabra de Dios. Esto lo sabemos, eso fue escrito por inspiración divina. Ahora, la expresión sabemos tiene el significado de que podemos saber en dónde estamos parados. Trágicamente, muchos cristianos a través de toda la historia de la iglesia, incluyendo a muchos en nuestros propios días, se niegan a creer que Dios garantiza la seguridad eterna del creyente. Pero ahora, esto ya lo vimos, usted ya sabe cuál es su posición como creyente delante de Dios. Y sabemos, puede decir usted. Si usted puede decir y sé y sabemos en dónde estamos parados, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. El alcance de la seguridad del creyente es tan grande como incondicional. Como sucede con cualquier otro elemento, en la seguridad de un creyente, Dios es la garantía infalible en nosotros. Y como Dios es la garantía infalible, Romanos nos dice que el Espíritu Santo nos ha sellado con la promesa. Ahí está la garantía de Dios infalible, que no falla. ¿Sí? El sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre. Entonces, Él es quien hace que todas las cosas contribuyan a generar felicidad y bendición en la vida del creyente. ¿Quién? El Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu en nosotros, en medio de la situación, va a generar amor. En medio de la situación va a generar gozo. En medio de la situación va a generar paz. En medio de la situación va a generar paciencia. ¿Sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Podemos estar seguros en Cristo. Y en Cristo estamos completos. ¿Ok? Entonces, podemos estar en paz. Pero ahí es donde viene la dificultad, en que muchas veces nuestras emociones rebasan nuestra credibilidad, rebasan nuestra carnalidad. Nuestra carnalidad rebasa nuestra espiritualidad, porque creemos más en las cosas de la carne. Pero los que creen más en las cosas de la carne, recuerden, no pueden agradar a Dios. No, porque estamos dudando, estamos poniendo en tela de juicio nuestra fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, Dios es quien hace todas las cosas contribuyan a generar felicidad en la vida del creyente. Y esta promesa maravillosa de saber que todo nos ayuda para bien no se hace realidad por medio de declaraciones vagas, sino que requiere
la acción divina para cumplirse, como ya lo vimos también. Pablo no está diciendo que Dios impida que sus hijos experimenten cosas que les pueden lastimar. Eso no está diciendo Pablo. Él mismo vivió situaciones que le lastimaron, ya como su hijo, ya como apóstol, ya como fundador de iglesias, ya como como fundador de iglesias, así como levantando ministerios pastorales. Él sufría, pasaba por situaciones. Y no quería pasarlo, o sea, no estaba en sus planes. No era su objetivo tener un aguijón en la carne. Si lo pensáramos de manera literal, tener un aguijón, ¿a cuánto les ha picado una avispa? Ay, sí. ¿Qué tal duele? Sí. Traer un aguijón. No. Ahora, no estoy diciendo que de eso se refiera, quiero dejarlo bien claro. Solo estoy haciendo una analogía de lo que pudiese ser un aguijón. O sea, tenemos que entonces pensar que es algo doloroso. Era algo que le incomodaba, que lo hacía sentir mal, que quizás lo hacía sufrir. Que quizás le dolía. Lo más seguro es que sí. Porque le pedía a Dios, Señor, quítame esto. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremenda enseñanza. Bástate mi gracia. Entonces, Pablo no está diciendo que Dios impida que sus hijos experimenten cosas que les puedan lastimar. Las cosas malas que nos suceden, Dios las usa para el bien de su pueblo. Y estas pueden incluir sufrimiento, tentación o pecado. Todo esto ya lo vimos también. Ahora, los que reciben la seguridad, ¿quiénes son? Los que aman a Dios. Esto es, ¿quiénes son? Los llamados. La única condición que debe cumplirse para obtener la promesa de este versículo tiene que ver con la posición de quienes la reciben. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los que son llamados, sus hijos, exacto. En primer lugar, hermanos, nada caracteriza al creyente verdadero, nada caracteriza más al creyente verdadero que su amor genuino a Dios. Y la Biblia dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Eso ya lo vimos también, ¿verdad? Las personas redimidas amamos al Dios de gracia que nos ha salvado y le obedecemos. Ahora, en segundo lugar, Pablo describe a quienes reciben seguridad eterna como los que son llamados. Así como nuestro amor se origina en Dios, sucede lo mismo con nuestro llamado. También se origina en Dios. Eso nos da la oportunidad de pertenecer a su familia celestial. En todo sentido, la iniciativa y la provisión para salvación viene de parte de Dios. En todo sentido. No hay nada en nosotros que nos haga especiales para Dios. Todo es en su voluntad perfecta. Todo es por el puro afecto de su voluntad. Porque a Él le place. Y nosotros deberíamos de estar conformes. Porque, principalmente nosotros, porque como criaturas perdidas, criaturas entenebrecidas, el Señor nos ha visto con misericordia y nos ha rescatado. Ahora los que no, ni siquiera se dan cuenta de dónde están. Su entendimiento está cegado. Recuerda que ya hablamos de eso en alguna ocasión. Ahora, en todo sentido, repito, la iniciativa y la provisión para salvación viene de parte de Dios. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más, si siendo ¿qué? Sus Enemigos. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por la vida de quién? De Cristo. Así es. Entonces, en nuestro estado caído y pecaminoso, los hombres solamente fuimos capaces, en nuestro estado caído, solamente de odiar a Dios. ¿Por qué digo eso? Porque sin importar lo que nosotros podamos pensar, la Biblia dice que éramos enemigos. Enemigos totalmente. El odio se origina en la enemistad de los enemigos. Ahora, dice que también éramos hijos de ira. Efesios capítulo 2, versículo 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros, ¿quiénes? Nosotros. Vivimos, entre todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de ¿qué? De nuestra carne. De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás, los que siguen ahí. Los que siguen sin querer saber nada de Dios, los que siguen odiando a Dios, los que siguen siendo enemistados con Dios, los que no quieren saber nada de Dios. Esta palabra es fuerte, hermanos. Es duro. Pero recuerde y descanse aquí. Dios tiene el control de todo. Y nosotros no sabemos nada. Nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer con aquella preocupación que usted tiene en su corazón. Lo que Dios quiere es que usted le honre, que usted y yo le glorifiquemos, que usted y yo le obedezcamos, que usted y yo descansemos en su voluntad, que es agradable y perfecta, que usted y yo confiemos en Él, que usted y yo no nos movamos del saber y el sentir que Dios no nos necesita para llevar a cabo sus planes. No nos necesita en el sentido de que nosotros hagamos nuestros castillos en el aire y los llevemos a cabo pensando que a Dios se le pasó, o que a Dios se le olvidó, o que Dios no tomó en cuenta tal o cual situación. Eso es lo que nosotros manifestamos cuando nosotros nos metemos en las cosas en las cuales no deberíamos de meternos, porque Dios está obrando. Dios está obrando en todo momento. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Por favor, es que alguien que me traiga la máquina de cortar el pelo. Ya saben por qué, ¿verdad? Por la alabanza. Para tenerla lista. Mira, a veces la hermana se hizo obediente. Ok, entonces, cuando Jesús dijo, fíjese bien, muchos son llamados y pocos escogidos. Esto lo dijo, esto está en Mateo 22, 14. Estaba haciendo referencia al llamado del Evangelio que se extiende a todos los hombres para que crean en él. Muchos, gracias hermanita, son los llamados, pero pocos los escogidos. En la historia de la iglesia no hay nada más obvio que el hecho de que muchas
personas son llamadas. Y quizás la mayoría de las personas que recibieron este llamado en este sentido, no lo aceptaron. No quieren saber nada de Dios, porque están cómodos en su condición. Porque seguir a Cristo implica, de primera instancia, negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo. El hombre rico, recuerda, pero si yo me porto bien, yo he hecho todo y he hecho esto y aquello y desde mi juventud he honrado a mis padres y todo, bueno, vende lo que tienes y ya te vienes. Ay, caray. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Mejor luego, sí. No es fácil seguir a Cristo, hermano. No es fácil. Entonces, es obvio, como dije, en la historia de la iglesia muchos han escuchado el mensaje del Evangelio y lo rechazan. No obstante, en las cartas los términos llamados y llamamiento se emplean en un sentido distinto, que hace referencia a la obra soberana de regeneración que Dios lleva a cabo en el corazón de un creyente, la cual le lleva a una nueva vida en Cristo. Fíjese, Pablo explica el significado de la expresión los que son llamados en los dos versículos siguientes, versículo 29 y versículo 30, donde habla de aquello a que los teólogos se refieren muchas veces como el llamado eficaz de Dios o el llamado realizado de Dios. En este sentido es que todos los que son llamados son escogidos. Y los que son escogidos, a los que Dios llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos los redimió. Los que son escogidos son redimidos por Dios. Y al final van a ser glorificados. Es la última etapa cuando estemos con el Señor. Han sido predestinados, así es como les llamamos en teología, predestinados por Dios con toda seguridad para ser sus hijos y ser conformados a la imagen de Cristo. Esta es la característica de los hijos de Dios, que cada vez nos parecemos más a Cristo. O cada vez deberíamos de parecernos más a Cristo. Si esto no es así, algo está mal. O no has nacido de nuevo, o sigues con una estatura de enano espiritual. Pero puede ser cualquiera de las dos cosas. Si no has nacido de nuevo, híjole, qué terrible. Entonces, los creyentes nunca han sido llamados sobre la base de sus obras o de sus propios fines. Como Hebreos 11 lo deja claro. La fe en Dios ha sido siempre el único camino a la redención. La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Ahora, los creyentes no son salvados con base en quiénes son o en qué han hecho, sino única y exclusivamente con base en el carácter y la obra de Dios. Esto puede parecer muy duro, pero la oportunidad es para todos. Porque la Biblia dice, ¿se acuerdan que les comenté el pecado que Dios no perdona? ¿Cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. El no creer. La incredulidad. ¿Recuerdan que les comenté? Porque la Biblia dice, el que no cree ya ha sido condenado. Ese pecado Dios no lo va a perdonar también. Y eso como tal podríamos considerarlo como una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque lo menospreciamos, porque no creemos en Él, porque no llena nuestras expectativas. Entonces,
Los creyentes no son salvados con base en qué hacemos, en quiénes somos, sino únicamente en base en el carácter de Dios, en lo que Dios ha elegido. Nosotros somos redimidos según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, hermanos. Segunda de Timoteo 1:9 es quien dice esto que les acabo de mencionar. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Ve cómo no es nada que yo haya hecho, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Dios. Ahora, debido a que el Evangelio opera por completo de acuerdo a la voluntad de Dios y conforme a su poder, nunca deja de lograr y asegurar su obra de salvación en los que creen. Por eso, gracias a Dios que la salvación depende de Él, porque si dependiera de nosotros, todos estaríamos directo al hoyo de fuego. Gracias a Dios que la salvación depende de Él. Amén. Gracias de verdad al Señor. Gloria a su nombre. Segunda de Tesalonicenses 2:13 nos dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Ve cómo la palabra es la que hace la obra de conversión? Porque la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. La palabra es viva y eficaz. Es Dios hablando. ¿Qué versículo es ese, pastor? Es 1 de Tesalonicenses 2:13, hermanita. Sí, ahora fíjese, más adelante en el libro de Romanos, Pablo emplea los ejemplos de Jacob y Esaú. Por supuesto que todos hemos escuchado de ellos. Ahora, los emplea para ilustrar el llamado efectuado de Dios, que también es un llamado soberano, basado totalmente en el puro afecto de su voluntad. Vea, pues no habían nacido, dice Pablo acerca de los mellizos, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿En qué cita estás? Romanos 9 del 11 al 13. Ahora, para que no habían hecho ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Eso es importante. El propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciera ahí. ¿Sí? No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo a Isaac, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿No? Podríamos pensar luego, qué injusto es Dios. Pero esa pregunta se contesta con el hecho de, voy a cambiar la pregunta. ¿Qué pasa con los buenos de África? ¿Dónde están los buenos? Si la Biblia dice que no hay ni uno bueno. Ahora, si todos merecemos el castigo eterno y Dios decide salvar a algunos, eso es gracia.
qué es para los otros? Gracias. ¿Qué es darle a los otros? ¿Qué es darle a alguien lo que se merece? Su merecido. ¿Qué hace el juez Justicia. cuando el juez le da al malhechor lo que se merece? Justicia. Justicia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay bueno, ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos a una hicieron el mal, todos se juntaron, todos hicieron las cosas mal. Pero Dios, ahí está. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, eso nos dice que para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera. Dios elige a quien Él quiere. Ahora, es una bendición. Dios elige a quien Él quiere. Y lo hace por el puro afecto de su voluntad. Por eso nosotros deberíamos estar doble, triple, cuádruplemente agradecidos. Sí. Dios nos ha visto con misericordia. Sí, amén. Ahora, Dios en lugar de aplicarnos la justicia, Nos aplicó la porque Dios no es injusto, gracia. nos aplicó la gracia. Ahora, si Dios le aplica a alguien que nosotros quisiéramos que le aplicara la gracia, Dios le aplica la justicia, ¿sería Dios injusto? No, de ninguna manera. ¿Tendríamos derecho a enojarnos con Él? No. Desde la perspectiva humana, según nosotros, según nuestra altivez, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestro ego, sí tenemos derecho a enojarnos con Dios y a reclamarle. Pero la Biblia dice, ¿dónde estabas tú cuando hice los cielos y la tierra? Guarda silencio, cállate. Así dice las Escrituras. ¿Dónde estabas tú? Otro texto dice, ¿pensaste que yo era como tú? ¿Pensaste de veras que yo era como tú? Dios es mucho mayor que cualquier cosa que podamos imaginar. Y muchas veces nos sentimos en nuestra altivez muy superiores. ¿Somos más buenos que Dios? No, Dios, tú no te diste cuenta. Yo le hubiera ayudado, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho aquello. Pero recuerde, Dios tiene todo el control. Amén. Siempre. Nada se mueve sin su voluntad. Amén. Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Sí? Entonces, aunque la fe humana es algo imperativo para la salvación, necesitamos fe. Ahí es donde se conjuga la responsabilidad humana y la elección soberana de Dios. Es todavía más imperativo el hecho de que Dios en su gracia toma la iniciativa para brindarnos la salvación. ¿Cómo trabaja la soberanía de Dios y la responsabilidad humana? No lo sé. Eso es algo que Dios tiene en su control absoluto. Deuteronomio 32, 29, si no me equivoco, dice, porque las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para sus hijos. Hay cosas que no vamos a entender, mis amados hermanos. Jesús declaró de forma categórica, ninguno puede venir a mí, ninguno, si no le fuere dado del Padre. Juan 6:65. La elección de Dios no solamente antecede la elección del hombre, sino que la hace posible y efectiva. Pablo no solamente fue llamado por Cristo para salvación, como dice Hechos 9, sino también fue llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Primera de Corintios 1:11 nos dice esto. Ahora él se describe a sí mismo como alguien que está agarrado por Cristo. Filipenses 3:12 dice,
Pablo se dirigió a los creyentes en Cristo como los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y más adelante se refiere a todos los cristianos como los llamados, así judíos como griegos. Todos los creyentes, sin excepción alguna, son llamados por Dios, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. Ahora, aunque él reconoció la permanencia de su llamado tanto como creyente y como apóstol, Pablo podría decir, aunque él reconoció, fíjese, reconoció la permanencia de su llamado tanto como creyente y como apóstol, él decía, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, como ya se advirtió, aunque la salvación es por iniciativa y el poder de Dios, nunca es alcanzada sin que el hombre viva por fe, viva en fe, en la fe de saber que Dios tiene el control absoluto de todo. Ninguna persona se salva aparte de una aceptación consciente y voluntaria de Cristo. La Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice Pablo claramente, serás salvo. Pero también dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:9-10. Ahora escuche bien. Le voy a repetir lo que dije primero. Ninguna persona se salva aparte de una aceptación consciente y voluntaria de Dios. Por supuesto, la confesión de que Jesús es nuestro Señor es algo necesario, pero es algo consciente. Dice, creyeres en tu corazón. No puedes decir ahorita, voy a orar por esta persona y le voy a hacer que reciba a Cristo y ni cuenta se va a dar porque va a repetir la oración. No, eso no es válido. Dice que si confesares con tu boca, pero también dice, y creyeres en tu corazón. Entonces ahí está el complemento. Porque puedes decir muchas cosas, pero Dios mismo dice en su palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Son unos mentirosos, prácticamente les estaba diciendo eso. Entonces, sí es necesario hablarlo, pero tienes que creerlo y vivirlo con el corazón, con todo el corazón. Ninguna persona se salva aparte de eso. Por supuesto es posible que un cristiano débil, no enseñado o que esté en pecado tenga dudas más adelante en cuanto a su salvación, pero una persona no puede venir a Cristo sin saberlo. Necesita estar consciente. Ahora, Pablo también explica unos cuantos versículos más adelante, Dios también hace uso de agentes humanos para hacer efectivo su llamado. Y aquí es donde entra la parte donde hay personas que dicen, no tienes que predicar el evangelio, predica el evangelio, y si es posible, háblalo. O sea, están dando a entender de que no tienes que decirlo, sino con tu forma de vida. Esa es una media verdad. Y una media verdad, como siempre les digo, es una total y absoluta mentira. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán? Fíjese bien lo que dice. De quien no han oído.
La predicación del Evangelio, predicar quiere decir que se prepara para hablar. Entonces, no puedes predicar el Evangelio sin mencionarlo. La buena nueva, el heraldo evangelión, que viene del griego, el heraldo se paraba en las plazas y decía evangelión. O sea, ahí les va la buena noticia. Y la proclamaba. El Evangelio se tiene que predicar. ¿Cómo pues invocarán? ¿Cómo invocarán a aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán si nunca han oído de él? ¿Y cómo oirán sin que haya alguien que les predique? Ese es Romanos 10:14. Y luego dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Ahora Pedro hace una declaración concisa del primero de estos dos principios, siendo renacidos de simiente corruptible, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Pablo declara, regresamos con Pablo, en el segundo principio en estas palabras, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Primera de Corintios 12:13 y Juan 16:18. Ahora concretamos esto. El propósito fundamental, el propósito de Dios. Al final del versículo 28, Pablo enseña cuál es la fuente de la seguridad del creyente en Cristo. Dice el texto completo, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios dispone que todas las cosas obren de manera conjunta para el bien de sus hijos, porque esto es algo conforme a su propósito divino. Ese es el punto. Aunque el texto griego no contiene el término su, ese significado es claramente sobreentendido en el contexto. Pablo aclara y explica en mayor profundidad el significado del propósito de Dios en los versículos 29 y 30. Ya los vamos a leer, ya los vamos a checar. Pero brevemente explicado, el propósito más amplio de Dios consiste en ofrecer salvación a toda la humanidad. Como nuestro Señor declaró al principio de su ministerio en la tierra, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3:16 y 17. Ahora en su segunda carta Pedro afirma que el Señor no desea la condenación de ninguna persona, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, Romanos 8:28, Pablo está hablando de un significado más breve y específico del propósito de Dios. Su plan divino para salvar a quienes llamó, y como dice el versículo 29, predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aquí el enfoque está en el plan soberano de Dios para la redención. Misma que Él ordenó desde antes de la fundación del mundo, la redención. ¿Qué es la redención? ¿Qué es la redención? Recuerda que fuimos comprados por precio de sangre. La redención es que Dios nos compró. Fuimos comprados. Fuimos redimidos. Él pagó el precio. Él
pagó el precio con su hijo que él mismo exigía para no quebrantar la justicia. Dios no es injusto, Él es justo en todos sus caminos. Mientras Israel todavía se encontraba deambulando en el desierto del Sinaí, Moisés les dijo: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Deuteronomio 7, 7 y 8. Estoy leyendo. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, del rey de Egipto. Quiero resaltar esta parte. No por ser vosotros más que todos los pueblos, ni se crean tanto. Que no es por lo que ustedes sean, ni por su linda cara, ni por su belleza externa, nada de eso sirve para el Señor. Ni por sus buenas obras, nada de eso sirve para el Señor. Pues vosotros eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, Jehová os ha querido y os ha escogido. Los judíos no fueron escogidos por ser quienes eran, hermanos, sino que por ser Dios quien es. ¿Entiende eso? Los judíos no fueron escogidos porque fueran especiales, fueron escogidos porque Dios es el especial y Él quiso elegirlos a ellos. Lo mismo es cierto en cuanto a los creyentes, nosotros que somos escogidos por Dios. Él escoge únicamente con base en su voluntad y propósitos divinos. Así es que no se le ocurra pensar, no, es que yo soy alto, yo soy delgado, porque no nos escogería. Yo soy guapo, no sé, no nos elegiría, ¿verdad? No es por eso. No es por eso, sino es por el puro afecto de su voluntad que Él nos escoge. Él escoge única y exclusivamente con base en su voluntad y propósitos divinos. Isaías escribió: porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Isaías 49, la parte B. Isaías 46, la parte B del versículo 9 hasta el versículo 11. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Es lo que Dios se propone y lo que Dios hace. Juan escribió acerca de Jesús, fíjense, y con esto cierro. Este texto lo conocemos de memoria. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Pero a quiénes? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Ahora les dio las potestades de ser hechos de hijos de Dios. Fíjense lo que dice: los cuales no son engendrados de sangre, hijos de Dios no por sangre, ni de voluntad de varón, ni porque un varón lo haya decidido así, ni de voluntad de varón, sino de Dios, porque Dios lo decidió y
Y así fue. Amén. En resumidas cuentas, retomo, descanse en el Señor. Amén. Dios tiene todo el control. Mientras no descansemos en el Señor, en saber, en creer, en sentarnos sobre esa promesa de que a todos los que le amamos, todas las cosas nos ayudan para bien, siempre vamos a estar como niños fluctuantes. Por eso decía yo en la mañana, hay niños en la iglesia de 70 años. Hay niños de 80, hay niños de 60, hay niños de 40. Eso quiere decir, sin lugar a dudas, que algo anda mal. Vaya delante de Dios y dígale, Señor, yo acepto que tú tienes el control absoluto. Y como el hombre aquel que llevó a su hijo y Jesús lo cuestionó y le dijo, ¿crees? Creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Así se vale decirle al Señor, Señor, ayuda a mi incredulidad, porque soy débil. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Dios amor.